de Barranco. Son las 3:22 de la tarde. Vamos a cambiar de información, de tema. A esta hora conversamos con Jacqueline Lino Calderón, es nutricionista del equipo técnico de la UFANS, la Unidad Funcional de Alimentación y Nutrición Saludable. Hay una situación que sin duda merece la atención y seguimiento, sobre todo porque involucra a menores de edad. Estamos hablando de la desnutrición aguda en nuestro país. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sí, buenas tardes, Jorge, y buenas tardes también a la ciudadanía, a todos sus oyentes. Muchas gracias. Sí, para comentarte que el Ministerio de Salud efectivamente está realizando un conjunto de esfuerzos para el abordaje de la desnutrición aguda, ¿no? Como tú sabrás, ¿no? Y como todos hemos vivido este momento de pandemia y ahora estamos en un periodo de post-pandemia, ¿no? Donde aparentemente hay una potencial crisis alimentaria, ¿no? Entonces, la idea es ir preparándonos desde nuestros servicios de salud para poder tener una respuesta, digamos, más pronta, más efectiva en relación a la desnutrición aguda, ¿no? La desnutrición aguda, como no es tan frecuente en la actualidad, porque de pronto lo que más se conoce es la desnutrición crónica infantil, la anemia, el sobrepeso, la obesidad, ¿no? La desnutrición aguda de pronto no es algo muy frecuente, no es algo que se ve mucho en los servicios de salud, pero no es que no exista. ¿Y qué Sí características existe, tiene la desnutrición aguda, señorita Lino, para tener una idea y cuáles son las diferencias entre la desnutrición crónica y los demás cuadros que usted nos ha mencionado hace unos instantes? Sí, claro. La desnutrición aguda es cuando el niño, por diversos motivos como periodos de enfermedad, algunos episodios de enfermedad, se adelgaza, ¿no? Es un adelgazamiento más allá de los rangos de normalidad. Es un adelgazamiento excesivo. Es cuando, por ejemplo, el niño le da diarrea o en invierno tiene alguna infección respiratoria aguda, el niño se pone inapetente. Y por esta inapetencia, ¿no? El niño va bajando de peso, se adelgaza. Y cuando se adelgaza, se vuelve más vulnerable y se sigue enfermando. Entonces, es un círculo. Si no se aborda de manera concreta, efectiva, desde el hogar y los establecimientos de salud, el niño cae en un círculo de enfermedad, ¿no? Y que no lo va sacando de la desnutrición aguda. Ahora, ¿cómo se diferencia de la desnutrición crónica infantil? Porque la desnutrición crónica es cuando el niño no ha alcanzado el crecimiento óptimo. Este es un niño chiquito para su edad, ¿no? En el caso de la desnutrición aguda es un niño flaquito, ¿no? La anemia, como todos sabemos, es cuando no tenemos, nuestra sangre no tiene la suficiente cantidad de hierro y por lo tanto de hemoglobina, claro, para que lleve oxígeno a nuestro cerebro, y por eso tenemos a niños cansaditos, soñolientos, que se duermen en el colegio, ¿no? Y bueno, el sobrepeso y obesidad creo que es lo más conocido, ¿no? Pero que de pronto también nos tenemos que poner más atentos con el tema del sobrepeso, porque respondemos o como diabetes, reaccionamos ante la obesidad, ¿no? Todo esto, ¿por qué es importante? Y tú lo has dicho, Jorge, porque estas cosas suceden cuando eres pequeñito, ¿no? Pero trascienden, ¿no? En el ciclo de la vida, o sea, marcan, ¿no? Una proyección en cómo va a ser el adulto. Va a ser un adulto que tiene, como tú mismo has dicho, ¿no? Obesidad, enfermedades no transmisibles, ¿no? Es un factor de riesgo. Y ahora, lo expone a la persona a un conjunto de factores, y en ¿no? el caso de la desnutrición aguda, ¿cuáles serían las secuelas en el tiempo, no? Porque hay algunas secuelas que todos conocemos, el sentido cognitivo, por ejemplo, en la desnutrición crónica, en fin, una serie de situaciones que se presentan ya en una edad de adolescencia o juventud o adultez, ¿no? Pero en el caso de la desnutrición aguda, ¿qué pasa? Sí, lo que sucede en la desnutrición aguda es que si no se aborda de manera pronta, el niño sigue empeorando, ¿no? Y generalmente esto se visualiza porque el niño nuevamente vuelve a caer en episodios de enfermedad. Yo he escuchado, y seguro muchos de nosotros, ¿no? El niño se enferma 3 veces al año, ¿no?
y el niño no debería de enfermarse. Es un niño, está bien alimentado, bien cuidado, y cuando es un niñito que no come, ¿no? Todavía y solamente toma el pecho, debe recibir la lactancia materna de manera exclusiva, ¿no? Entonces, cuando el niño recibe la lactancia de manera exclusiva, quiere decir que todos los nutrientes le están llegando de manera completa. Entonces, en teoría, no debería de enfermarse. Por un conjunto de otros factores como el saneamiento básico, el cuidado, el entorno, ¿no? Contribuyen a que este niño esté expuesto a estos periodos de enfermedad. ¿Cómo trasciende esto? Porque todas las situaciones que afectan su desarrollo en ese momento, su crecimiento sobre todo, su crecimiento en peso y en talla, trascienden en el desarrollo. ¿Y qué quiere decir el desarrollo? Que el niño no completa, ¿no? El desarrollo cerebral y por lo tanto en adelante, en su vida escolar, en su vida adolescente, en su vida productiva, va a ser una persona con deficiencias, ¿Y estas ¿no? secuelas son Y eso afecta. reversibles o el daño, digamos, que se produce en esta etapa temprana de los niños o niñas ya no se puede, bueno, revertir, usando el mismo término? Sí, claro, qué interesante tu pregunta. En realidad, es este problema o estos problemas, ¿no? ¿Por qué es importante que se aborden de manera oportuna? Porque el efecto, el daño que se genera en el niño, ¿no? No se puede recuperar. O sea, el daño que se genera en el desarrollo del niño no se recupera. Por eso te decía que lo afecta durante todo el curso de su vida. Entonces, por eso es importante, ¿no? Que se aborden de manera temprana. Y es importante y también a veces imperceptible, ¿no? Porque generalmente las enfermedades al niño lo descomponen o en el peor de los casos mueren, ¿no? Pero en este caso justamente este tipo de desórdenes no lo matan al niño. Entonces, por eso también, ¿no? Es que a veces pasan desapercibidos o se le da poca importancia. Sin Entonces, duda. ¿qué cosa está haciendo el Ministerio de Salud? Justamente está haciendo un conjunto de esfuerzos, implementando un conjunto de estrategias para que a través de nuestros servicios de salud podamos hacer una detección oportuna, temprana de este tipo de desórdenes, porque, ojo, el niño cuando, como te decía, va bajando de peso de un control a otro inclusive, porque no es solamente cuando esté enfermo, ¿no? El niño puede ser que esté dentro de los rangos de normalidad antropométricamente, ¿no? En su peso y su talla voy a hablar, ¿no? Pero ya está teniendo una disminución del peso y la talla, ¿no? Y que pasa, como les decía, desapercibido por la mamá en un principio o el adulto responsable del Y, cuidado y a veces por el personal de salud. ¿Y qué Entonces, acciones se ¿qué se está podrían tomar, haciendo? digamos, fuera del tema de la detección temprana y de alguna forma ayudar a que esto no Sí. se convierta en algo crónico y traiga secuelas como las que ya usted ha mencionado bien? ¿Qué acciones se están tomando? ¿Qué se evalúa hacer? ¿Qué se podría hacer? Supongo yo que habrá algún tipo de proyección por periodos a mediano y largo plazo o corto plazo también. ¿Cómo se trabaja esto? Sí, mira, en realidad lo que debe de pasar es que nosotros deberíamos tener adolescentes con un adecuado estado de salud y nutrición. Y lo mismo en la gestante. ¿Por qué? Porque los adolescentes son las futuras mamás, ¿no? Y en el caso de la gestación, son aquellas que van a traer a nuestros futuros niños al mundo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En la gestación la gestante tiene que hacerse todos sus controles prenatales, ¿no? Y esto es lo que a veces no sucede, ¿no? Y cuidarse en la alimentación. Tiene que tener una alimentación balanceada y completa. ¿Y eso qué cosa es? Consumo de alimentos de origen animal, ricos en hierro, consumo de proteínas, como las menestras. En el caso de los alimentos de origen animal ricos en hierro, puede ser el higadito, la sangrecita, las carnes, los pescados de carne negra, ¿no? Y todo esto tiene que siempre estar acompañado de frutas y verduras, ¿no? Esta es la alimentación completa y saludable. Debe tener la suplementación con hierro, pero ¿por qué hablamos de los controles prenatales? Porque en realidad el control
va alertando al personal de salud de cómo se va sintiendo la mamá. Con frecuencia, a veces las gestantes presentan también episodios infecciosos que lo que generan es que se afecte el desarrollo del niño en la barriga de la mamá. Y lo que tenemos como resultado son niños con bajo peso al nacer, por ejemplo, entre otros problemas. Entonces, este cuidado se tiene que dar en el curso de la vida, en la adolescencia, en la gestación, y cuando el niño nace, ¿no? Tiene que haber un corte oportuno del cordón umbilical, que le dé un tiempito a la mamá para que la placenta, ¿no? Pueda pasar la sangre suficiente al niño para que tenga reservas. Entre tanto, el niño solamente se alimenta con la leche materna, ¿no? Entonces, a veces importante el en realidad parto es lo que muy está diciendo usted en apurado. este momento, porque, bueno, yo no soy mucho menos experto en el tema, pero obviamente hay un trabajo también que tiene que ver, como usted señala, desde el parto, ¿no? Con los profesionales que asisten precisamente a ese momento, al momento de En traer una todos los nueva vida al mundo, procesos, ¿no? ¿no? Claro. Sí, y es importante para la mamá también, ¿no? No solamente las que dan a luz en nuestros centros de salud, sino también las que se atienden en las clínicas o en los servicios de salud de tipo privado, ¿no? O sea, es importante que la mamá conozca esto para que ella lo pida, lo demande, lo exija, ¿no? Igual la lactancia Y materna. yo supongo que esta Tiene que ella, información la sí la mamá, manejan los profesionales que atienden ese tipo de pedir. situaciones, ¿no? O cómo funciona Sí, esto, ¿qué información se tiene? en realidad así tiene que ser, Mm. pero a veces eso no pasa, ¿no? A veces la publicidad hace que los otros productos que no son la leche materna ingresen como un mensaje distorsionado, ¿no? Quieren incorporar a los ciudadanos como algo bueno cuando eso no es así. Y eso en realidad es lo que la mamá tiene que entender, ¿no? En absoluto no hay otro alimento que se Claro. compare en calidad a la leche que O en produce todo su caso, cuerpo. formarían parte de un complemento, pero básicamente lo fundamental No, no, sería... no, Ah, ni un tampoco. complemento, en Ah, realidad mire. no, en Ya. realidad no. La Organización Mundial de la Salud plantea ese tipo de productos para situaciones sumamente extraordinarias. Voy a mencionarte solamente una situación. Por ejemplo, si tuviéramos un sismo, ¿no? ¿Y qué pasó con la mamá? La mamá lamentablemente falleció, ¿no? Y el niño se quedó sin la mamá. Pero aún así la Organización Mundial de la Salud señala, si esto pasa, la primera opción es buscar nuestro banco de leche. Nosotros tenemos en la maternidad de Lima un banco de leche, por ejemplo, ¿no? Y otros hospitales que están empezando en una red de banco de leche. Después, ¿qué más dice la Organización Mundial de la Salud? Si no hay posibilidad del banco de leche, tratemos de buscar una madre donante o una nodriza que pueda darle leche materna a ese niño. Y si ya no es posible porque se cayó el hospital, ya no hay, entonces recién ahí ese es el único escenario, pero ese es el peor escenario en realidad. En absoluto, el niño solamente debe recibir lactancia materna, Jorge, y eso es lo que no está sucediendo. No sucede. Por alguna razón, creen que le van a echar un poquito porque se queda de hambre, le falta, y no. ¿Y qué No, en recomendaciones en realidad, todo caso en ese sentido se podría hacer a las madres en general, las primerizas sobre primeritas, todo? a las mamás, ¿no? Porque se Claro. aprovechan en las primeritas. En realidad, el entorno que acompaña a esta mamá primeriza es muy importante porque a veces tu entorno, la suegra, la mamita, la cuñada, ¿no? Vamos dándole mensajes a nuestra mamá de estreno, ¿no? Y a veces los mensajes no necesariamente son los más adecuados. Como les decía, es importante el entorno. Toda la familia y el entorno tiene que apoyar la lactancia materna exclusiva, ¿no? Y todo el entorno tiene que darle las facilidades. ¿Qué cosa es eso? Que tenga un lugar cómodo para dar de lactar, que tenga un tiempo también para que ella pueda dar de lactar, porque ante situaciones de estrés justamente eso es lo que pasa. Todo el mundo opina, todo el mundo juzga, todo el mundo la pone tensa y justamente eso es lo que pasa, ¿no? Empieza a pasar algo con la producción de leche. Entonces, Claro.
Hay un conjunto de factores que hacen ahora, que la producción de leche sea suficiente y con calidad. Claro, y hablando un poquito de eso ya para terminar, porque en realidad es muy interesante lo que usted está señalando, Uy, porque Jorge, hay hablar de muchas, todo esto es digamos, hay súper muchos mitos importante. urbanos respecto, por ejemplo, a la lactancia materna exclusiva, ¿no? Que, por ejemplo, la forma del pezón de la madre no es el adecuado, que de repente al momento de succionar el bebé el pezón le puede hacer daño a la madre y por eso se evita eso, que tiene que tomar ciertos líquidos para producir mayor cantidad de leche. ¿Y cuál sería finalmente algunos tips, de repente recomendaciones para aquellas madres primerizas sobre todo y aquellas que ya no lo son, pero que están en proceso de gestación, que ya han dado a luz, puedan animarse de alguna forma y convencerse de que lo mejor, una vez que ya hemos escuchado lo que usted nos ha manifestado, es la lactancia materna exclusiva, ¿no? Para un poco dar un primer paso en todo lo que va a ser esta cadena de vida del nuevo ser humano, ¿no? Del niño o de la niña. Sí, en realidad por eso te decía que es importante que cuando la mujer está en la etapa de gestación, se haga sus controles, porque ese es el espacio, digamos, en el que ella debe aprovechar y nuestro personal de salud tiene la oportunidad de poder brindarle todas las orientaciones y también satisfacer todas sus curiosidades, sus inquietudes, sus consultas, ¿no? Porque ese tema que tú mencionas, esas situaciones que pueden surgir de que sienten que el pezón o es muy chiquito o es muy grande o no succiona o no hay suficiente producción, ¿no? En la etapa de la gestación es el momento oportuno para que la mamá se vaya preparando para esa etapa, ¿no? No solamente físicamente, se tiene que preparar emocionalmente, porque la producción de la leche, como te decía, es el producto de un proceso fisiológico, pero en el que también suceden muchos factores influyen para que esa producción fisiológica se dé de manera exitosa, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿no? Como te decía, el entorno, ¿no? Entonces, porque esto es hormonal, o sea, la mamá tiene que sentirse bien, cómoda, segura, apoyada, soportada, para que ella pueda tener una lactancia materna exitosa. Es en los controles prenatales también el momento en el que el personal de salud y en el que ella seguramente también con un conjunto de inquietudes que tiene, es el momento en el que se consolida, es la oportunidad para que el personal de salud convenza y fidelice a la mamá con la lactancia materna exclusiva, porque es la Muy bien. primera que tiene que estar convencida, ¿no? Si ella se convence, la lactancia materna va a ser exitosa, por lo menos durante los 6 meses y Muy bien. debe ser continuada hasta los 2 primeros años. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy interesante esta conversación que hemos sostenido con usted. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias a Jacqueline ti. Lino Calderón, nutricionista del equipo técnico de